Bien, comenzamos esta segunda parte de la materia con una pequeña introducción con respecto a alguna función que nosotros ya hemos manejado en lo que es cálculo 1. ¿Sí? Pero vamos a dar una definición un poco más general de lo que se conoce como integral paramétrica. En su definición dice lo siguiente: sea una función que está definida en D, que es un conjunto de R2 y que va a parar a R, donde esa función es continua en su dominio D, y además D tiene esta forma particular de escribir su dominio. Sería un conjunto de puntos de R2 tal que X está entre A y B y Y está entre alfa de X y beta de X. Ya luego eso va a ser importante que a medida que avancemos con los temas, no ver que eso se conoce como un barrido vertical. ¿Sí? O donde alfa y beta son funciones continuas en ese intervalo AB. Se llama integral paramétrica a la siguiente función y es una función f mayúscula que está definida en ese intervalo AB y que va a parar a R, donde a cada x se le asigna una f de x igual a la integral entre alfa de x y beta de x de una f que depende de x y de y, y esa está integrada respecto de y. ¿Sí? Esto ustedes ya lo manejaban en cálculo 1. Incluso hemos aprendido que cuando uno tenía este tipo de funciones, comúnmente le llamábamos función integral. ¿Se acuerdan que los límites de integración dependían de una variable x, en este caso también? La función interna podía o no depender de esa x. ¿Sí? Y hemos aprendido mediante el teorema fundamental del cálculo a derivar esa función. ¿Sí? Bueno, acá vemos una generalización de, de ese teorema. ¿Sí? Entonces nos dan una función, que es una función definida, ahora conocida como una integral paramétrica, y dice que esa función es derivable, ¿sí? Por supuesto cumpliéndose todo lo anterior, es derivable en el intervalo abierto a b, y su derivada es igual a esta expresión. F' de x va a ser igual a, miren lo que tenemos acá, la integral es tal cual, lo único que cambia es que ahora voy a tener que poner derivada parcial de la función que yo tenía originalmente como función integrando. ¿Sí? Entonces la derivamos parcialmente respecto de x, diferencial de y, más, y ahora viene lo siguiente, es la derivada de la función que tengo con el límite superior, derivada, ¿sí? Por la función que anteriormente estaba como una función en el integral, ¿sí? Particularizada a nuestra variable y por la beta de x menos alfa prima, es decir, la derivada ahora de la función que tengo en el límite inferior, por f de x alfa de x. Es decir, lo que voy a cambiar es simplemente nuestra variable y esto que están acá son las derivadas de las funciones integrando y una resta siempre es menos. ¿Sí? Y todo esto, lo aclaro siempre, va fuera de la integral. ¿Sí? O sea, la integral termina acá. Eso es todo. ¿Sí? Es más, si lo hacemos en términos de cálculo 1, nosotros tenemos, por ejemplo, que la f de x valía, no sé, la integral entre 1 y x de, pongámosles, seno de t de t. ¿Qué decía el teorema fundamental de cálculo? Que la derivada era simplemente la función que yo tengo acá por integrar. En la variable de integración ponía la variable que tengo acá en el límite superior y te quedaba seno de x. ¿Estamos? Eso decía el teorema fundamental de cálculo. Ahora, si uno lo mira como una integral paramétrica esto, o mira como esta función que tengo acá, ¿qué tengo acá? Esta sería mi función, esta es mi f minúscula, que depende de x y de t. ¿Estamos? Entonces ahora si uno quiere derivarla, ¿qué va a hacer? Mire, va a ser la integral, si f' de x va a ser igual a la integral, tal cual, 1 y x, acá va derivada parcial de la función que vos tenés acá, que sería el seno de t, respecto de x, derivada parcialmente,
0, ¿sí? 0 de t más. Ahora, derivamos, dice, la superior, 1. O sea, estamos derivando respecto de x por esa función particularizada en donde diga t por la beta de x, es decir, x. O sea que te queda seno de x menos, ahora la derivada de la que está en el límite inferior, que es 1, entonces derivada 0 por, y bueno, si completamos acá, sería la alfa de x, que en este caso quedaría como seno de 1. ¿Sí? Pero en definitiva, miren cómo queda exclusivamente el seno de x, siguiendo las reglas, y es por eso que digo que ustedes ya han aprendido esto, simplemente que ahora se lo ve un poquito más con detalle con otra aplicación. ¿Sí? Bueno, continuemos. Ahora sí hablemos propiamente de lo que es un integral doble. Las notaciones que ustedes van a encontrar generalmente es esta, es integral doble sobre R. Esta R es lo que conocemos como región de integración. ¿De quién? De tu función de dos variables respecto de x de y. Otra notación es la integral doble sobre R de la f de p diferencial de a. Alguna de estas dos van a ustedes encontrar generalmente. Así, dada de esta forma la integral, el orden de estos diferenciales no importa, puede ser de y de x, no interesa mucho, pero ya vamos a ver que a medida que uno avance para resolver ahora este integral, vamos a utilizar ciertos teoremas en el cual ya el orden de los diferenciales ya no va a ser cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, vemos acá esquemáticamente qué está ocurriendo. Yo voy a marcar acá lo que es, esto sería la representación gráfica de mi función. ¿Sí? O sea que este es tu f, que tendrá su cierta expresión analítica, pero acá la estamos viendo en forma gráfica. ¿Qué estamos haciendo con esta función? La estamos integrando en esta región. ¿Sí? Esta es mi región de integración. En este caso es un rectángulo. Podría haber sido otra cosa. Por ejemplo, podría haber sido, no sé, un círculo. O sea que esto es tu región de integración. Por lo tanto, vos simplemente te vas a mantener ahí. Estamos con esa parte de tu función. Entonces ahora vamos a aprender a que esto hay una forma conveniente de escribirlo para integrar esta función. ¿Estamos? Y también vamos a ver cuáles son las aplicaciones y cuáles son las interpretaciones geométricas de un integral doble. Veamos cómo sigue. Vamos a ver a qué llamamos integral iterada o sucesiva. Dice, se llama integral iterada o sucesiva a la integral definida. Como ven acá dice definida, por lo tanto ustedes ya conocen que es una integral definida en cálculo 2. Cuya función integrando es a su vez otra integral definida. Y tiene dos formas de hacerlo. Primero la integral entre a y b de la integral entre la alfa de x y la beta de x de la f de xy diferencial de y, y eso integrado respecto de x. Nosotros vimos que esto que está acá, reciencita nomás, le hemos dado un nombre que se llama integral paramétrica, ¿no? Paramétrica. Integral paramétrica. Por lo tanto, cuando uno resuelva toda la cuestión esta, ¿qué va a quedar? Una función exclusiva de x. Ahora esa función exclusiva de x la puedo integrar normalmente como lo hacían ustedes en cálculo 1. Entonces, en líneas prácticas, ¿qué tengo que hacer? Primero resolver el interior, la integral que está internamente, y el resultado ese, volverlo a integrar. Como ven, es una integral definida, es decir, que ¿qué me va a dar esto como resultado? Me va a dar como resultado un número real, un i mayúscula. Lo mismo puedo hacerlo, pero en otro orden, es decir, si la función que yo tengo acá dentro, ¿de quién va a depender ahora? Le pongamos g, depende de i. ¿Sí? Cuando yo resuelva toda la cuestión esta. Y luego la integro respecto de i, me va a dar también un número real.
Por supuesto que uno se está hablando de lo mismo, ese número va a ser el mismo. Porque no importa el orden de integración en definitiva. Bien. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para el siguiente teorema, que es el que tiene bastante importancia y el que ustedes tienen que estudiar. ¿Sí? Estudiar. ¿Qué dice el teorema? Me dice, vos tenés una función f minúscula que está definida en D, que es un conjunto de R2, que va a parar a R, es continuo en D, donde D tiene esta forma particular de escribirse. Vamos a ver la primera. Dice que son los puntos de R2 tal que X está entre A y B y tu Y está entre la alfa y la beta, ¿sí? Ambas oportunamente dependiendo de X. O puede ser otra forma de escribir. Al mismo conjunto lo puedo escribir como el conjunto de puntos de R2 tal que la Y ahora está entre C y D, dos constantes, y la X está entre dos curvas, entre una delta de Y y una gamma de Y. Esas funciones, respectivamente la alfa y la beta y la gamma y la delta, son funciones continuas donde están definidas la variable X y la Y. Si se cumple eso, entonces f es integrable sobre D y vale lo siguiente. Tu integral doble, que anteriormente no tenía forma de nada, decíamos que era la integral sobre una región de una función, ahora la va a poder resolver mediante una integral iterado sucesiva. Entonces, simplemente resolvete esta al resultado, integral acá y tenés tu número real. ¿Sí? Lo mismo acá. Integrate esta, luego integrar esta y tenés tu número real. Y es el resultado de esta integral doble. ¿Sí? Ahora entonces, lo más importante es esta escritura de la región. Como ustedes ven, miren, si uno habla de la primera forma de escribir, es el orden de los diferenciales. ¿Por qué? Porque la X está entre A y B. ¿Sí? A y B acá, para la X. ¿Y la Y está entre quién? Entre la alfa y la beta. En el mismo orden que está ahí. Y acá, ¿cómo sería? La Y está entre C y D y la X está entre la delta y la gamma. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo voy a tratar ahora en detalle para que se termine de entender y es lo que comúnmente dijimos anteriormente que en la primera forma es lo que conocemos como barrido vertical y la segunda forma de escribir es donde la Y está entre la C y la D y la X está entre las dos curvas, se llama barrido horizontal. Por supuesto que el barrido uno lo elige, el más conveniente posible, para poder dar la integral en forma más simple. ¿Sí? Si con un barrido me dan a mí, no sé, que mi región va a tener que ser dividida en dos subregiones, y bueno, me quedo con el otro barrido, quizás. ¿Se entiende? El barrido entonces propuesta de ustedes, y por supuesto que cualquiera sea el barrido, la integral debería ser el mismo resultado. ¿Sí? Entonces vamos a ver como ejemplo esta región sencilla, muy simple, para que veamos cómo quedaría con uno y con otro. Entonces, esta es la recta de ecuación igual a x. Acá tengo x igual a 2, x igual a 1. Esta supongamos que sea mi región de integración, mi región R. Entonces, intentemos escribirla a la región R con un barrido vertical. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a poner nosotros. Son el conjunto de puntos de R2 tal que. Ahora, veamos para la X. ¿Cómo trabajo y cómo me gustaría que ustedes lo hagan también? Cuando yo tengo un barrido vertical, se trata de trazar rectas, ¿sí?, verticales paralelas al eje Y. Y lo que me interesa a mí es por dónde entran esas rectas y por dónde salen esas rectas. ¿Sí? Si todas entran y salen por las mismas curvas, ¿sí?, esta es la curva 1, ¿sí?, entonces curva 1, esta sería la curva 2, o curva de entrada, curva de salida, curva inferior, curva superior, conocida en cálculo 2. Entonces veamos, para la X entre 1 y 2, o sea, si la X está entre 1 y 2, tu Y está por encima de quién? De la curva 1 o de la curva inferior, si quieren, le llamemos así. ¿Quién es la inferior? Es Y igual
a 1. O sea, está por arriba de 1 y sale por la y igual a x. Es decir, que es menor o igual que x. Otra forma de escribir. Vamos a ver de hacerlo con un barrido que sea horizontal. O sea, el conjunto de puntos de R2 tal es que ahora la y, ¿entre qué valores podría estar? Veamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer el barrido así, en este sentido. Paralela entonces al eje X. Y me interesa saber por dónde entra, por esta curva. Y por dónde salen, por esta otra curva. O sea que esas son las curvas que a mí me interesan ahora. Podemos decir curva de la derecha y curva de la derecha esta, curva de la izquierda, la y igual a X. ¿Sí? Entonces, veo, todas entran y salen por las mismas dos curvas. ¿Sí? O sea que, si la y está entre 1 y 2, tu X ahora está entra por dónde? Por y igual a X, es decir, ahí deberíamos despejar nosotros X, acá como da la igualdad, y sale por X igual a 2, o sea que es menor o igual que 2. Ahí está. Son las dos formas de escribir nuestra región. ¿Sí? Y ahora, supongamos que te digan, bueno, mira, integrate sobre R una función, pongamos en forma genérica, diferencial de X, diferencial de Y. Bueno, ¿qué deberían hacer ustedes? Si la región es esta, lo que deberíamos hacer es, bueno, supongamos que yo quiera plantear con esta forma de barrido. Entonces voy a decir L integral entre 1 y 2 de la integral entre 1 y X de tu función, esta respecto de Y y la otra respecto de X. ¿Sí? Comúnmente, como abuso de notación, no se ponen los paréntesis y queda así. Pero hay que tener muchísimo cuidado en el orden de integración. No van a querer cometer el gravísimo problema de resolver esta. No. Es primero el orden va así, el que está pegadito a la función. Primero resuelvo esto así y luego el resultado respecto de x. Tengan cuidado con eso. Bueno, esto igual a igual. Lo hagamos ahora con el otro barrido. Entonces sería entre 1 y 2 el diferencial de y, generalmente lo ponemos acá adelante para no generar confusión, es decir, ponemos esto acá de la integral entre, para la x, perdón, sí, para la x, digo bien, entre y 2 de tu f de xy diferencial de x. Entonces, se resuelve esta primero y el resultado se lo integra acá. Y otra forma de ver cómo denotar estos tipos de integral. El que le genere problema, póngalo, paréntesis y grandotos e integra en forma quizás visual más fácil. ¿Sí? Bueno, continuemos. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la integral doble? Porque acá es donde generalmente se cometen gravísimos errores. Yo puedo decir que la integral doble es el área de una región plana siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Si la función que vos tenés como función integrando, es decir, tu f de x y, esto vale 1 para todo x y que pertenezca a la región donde uno quiera integrar esa función, ¿sí? Es decir, la integral doble sobre d de una f de p diferencial de a, así como, si no me dicen cuánto vale la f de p, o la f de p en una de esas vale, no sé, x cuadrado más 5, el resultado de esa integral doble no es el área de la región D. ¿Cuándo sí lo va a hacer? Cuando lo que yo tengo acá vale 1. Sí o sí tiene que ser un 1. Entonces, de esa forma, esta integral me da el área de esa región. Entonces, si uno vuelve un segundito atrás, ¿cómo plantearía el área de esta región R? Y bueno, simplemente tendríamos que venir y borrar esto. Esto vale 1 a partir de ahora. Entonces, si esto vale 1, no está. Uy, ¿ven qué? Entonces esto vale 1, y ahora sí, me queda simplemente en términos de diferenciales, esta integral. Ahora sí voy a decir esto es el área de la región R.
¿Estamos de acuerdo? Entonces tengan cuidado con eso. El volumen de un sólido. ¿Cuándo voy a decir que la integral doble da como resultado el volumen de un sólido? Bueno, cuando vos tengas una función h, donde esa h de x, y es la diferencia de dos funciones, de una f y una g, ambas dependiendo oportunamente de x de y, y siempre que sea un número como positivo, ¿no? Para todos los puntos de esa región, entonces ese integral va a ser volumen, siendo el volumen del sólido T. Este sólido estaría limitado superiormente por la gráfica de la F, inferiormente por la gráfica de G. Vamos, o sea, que vos vas a tener, ¿cómo sería la cuestión acá? Vos tenés X, Y, Z. Tenés la gráfica, representación gráfica de la función F, que sería una superficie superior. Otra G inferior. Le pongamos otro color para que se vaya entendiendo el verdecito. Acá, pongamos que sea algo así. Está. Entonces, esto es de la G, esto es de la F. Yo quiero saber qué volumen tiene este sólido. Entonces, lo que vamos a hacer es integrarlo a este sólido. Vamos a proyectarlo en realidad. Lo proyecto donde acá en el piso, ¿sí? Esto sería tu región de integración según la notación que tengo acá de este tu sólido T. Entonces, ¿cómo saco el volumen? Va a ser superficie superior, esto es superficie superior, justo ha quedado la notación fea, y esta sería superficie inferior. ¿Sí? Y bueno, y la región D es la proyección del sólido en el piso, ¿sí? En el eje XY. Bien, acá lo dice, sea de la proyección ortogonal. O sea que cuidado con andar poniendo. Y si no me dan datos, no me dicen que es, simplemente el integral doble. ¿De qué? De una función de dos variables en esa región. Chao. Bueno, aplicaciones que tienen la integral doble. Puede servir para el cálculo de la masa. ¿De qué? De una placa plana, por ejemplo. Lo hacíamos en física, en esas materias de primer año. ¿Qué me van a dar de datos? La profesora me va a decir, bueno, mira, la densidad de masa de tu placa plana es una delta de XY. Y bueno, si vos la integras respecto en la región D, respecto de X de Y, el resultado de esa integral va a ser la masa. O puede ser el cálculo del momento de inercia. Bueno, acá están las formulitas respecto al eje X, respecto al eje Y o respecto al origen. ¿Sí? Como ven, acá está la distancia por la distribución de la densidad de masa. Perdón. Densidad de masa y toda la cuestión. Eso como aplicación. La más utilizada generalmente es esta. Bien. Y lo último que tenemos que ver como teoría de esta parte es lo que se conoce como cambio de coordenadas. ¿Sí? Es lo que ustedes ya conocen también con otro nombre en cálculo 2, lo que veíamos como sustitución. ¿Sí? Acá lo que vamos a hacer es cambiar de las coordenadas cartesianas, o sea, de la x, y vamos a ir a coordenadas denominadas coordenadas polares. ¿Sí? Que las hermanas de estas, dicho en el fondo, muy en el fondo, son la sustitución trigonométrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el nombre de nuestras variables, es decir, de la x de la y, y lo vamos a transformar en un rho coseno de phi, en un rho seno de phi. Ya vamos a explicar de qué se trata, quién es rho y quién es phi. Sigue la siguiente cuestión. Supongamos que yo tengo acá x, y. Yo tengo un puntito, esperen que quiero cambiar de color, ahí, un puntito en el plano. ¿Sí? Esto es x y esto es y. Venís acá, este punto tiene coordenadas x, y. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poder representar este punto, pero ahora mediante un vector. Ese radio vector sale desde el origen y va hasta el punto. Entonces, ¿cómo denoto quién será el rho? El rho es la longitud de ese radio vector, es decir,
es la norma, el módulo. ¿Y quién sería el phi? El phi es este ángulo que se forma siempre entre el semieje X positivo y ese radio vector. Entonces, vamos de nuevo. El radio vector siempre desde el origen hasta el punto en cuestión, y nuestro ángulo phi va a estar entre el semieje X positivo hacia el radio vector. Phi va a ser un ángulo principal, es decir, va a estar entre 0 y 2 pi. Siempre. Y el ρ, bueno, por supuesto, es un número no negativo al ser en el fondo la distancia que hay entre el origen y el punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿de dónde nace que la x es esto y que la y es esto? Bueno, lo que hacemos en física, descomponerlo al vector este, sabiendo el ángulo y sabiendo cuánto es el módulo de la fuerza. ¿Se acuerdan de eso? Acá se está formando ¿qué? Un triángulo rectángulo. Entonces, la x va a ser ρ coseno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo phi, que es este, te va a quedar cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces de ahí te queda que la x es esto y la y sería el ρ seno de tu phi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar coordenadas polares? Y bueno, ¿cuándo utilizamos sustitución trigonométrica? Cuando aparecen esas raíces, ¿o no? Bueno, acá la cuestión es que vamos a utilizar coordenadas polares siempre que la región de integración presente una simetría central. Como es el caso de ¿quién? De regiones limitadas por circunferencias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué es válido cambiar de la xy a esta nueva forma de escribir? Como ven, acá aparece algún parámetro, otras cosas, como es el determinante de esa J. Esta J se llama matriz jacobiana. Sí, jacobiana. Vamos a ver de qué se trata esa matriz jacobiana. Bien. Lo importante de esto es que este teorema es que ustedes tienen que estudiar también, porque es el que suele aparecer en algunas preguntas, que es el que me permite hacer el cambio ese de variables. Entonces, lo explico un poco así de qué se trata. Y luego los invito a ustedes que vean que la función que uno está proponiendo cumple con todo esto. ¿Sí? Dices, vos tenés que tener una función que está definida en U, con su conjunto de y que va para R2. Es decir, una V, a cada V del plano le asigna una X de V y una Y de V. O sea, la función X depende de U de V, la Y depende de U de V. Donde U, bueno, es un abierto tal que se cumplen estas tres cosas. Primero, que la función G y sus derivadas parciales, sus funciones derivadas parciales son continuas en U. La otra, que la G es una función que es inyectiva en U. Y la tercera es que para todo punto del plano V, el determinante de la derivada, o sea, el determinante de la derivada de G respecto de U y de B, que es lo mismo, que acá está mi de B, nosotros le llamamos J. J que a esto. Esa J, que es la matriz jacobiana, es igual, es distinta del nulo. Bueno, dice acá, si D' está contenido en U con una región cerrada y acotada y D' tiene frontera de área nula, tal que la imagen, ¿sí? La imagen de esa D' es D y F es una función continua en su dominio D, entonces se cumple que de tu xy, de tus coordenadas xy, vas a poder transformarla en esta formulita que está acá. Es la integral doble sobre una D' de la F compuesta en esa G de V por el determinante de tu matriz jacobiana, diferencial de U y diferencial de B. Para el caso que nosotros estamos viendo como coordenadas polares, nuestra U y B serían el ρ y el phi. ¿Sí? Porque ¿quiénes son las variables que aparecen ahora? El ρ y el phi. Bueno, esa función G de ρ y de phi cumple con todas estas cosas. Bueno, acá una observación nos dice que este teorema
admite una generalización que sigue siendo válido cuando G no es inyectiva en todos los puntos de una curva contenida en D', o puede ser que el determinante de esa G' sea igual a 0 en unos puntos de una curva contenida en D. ¿Sí? Porque es lo que ocurre con esta función. ¿Sí? Después le pegan una leidita a ustedes, pero lo importante es el teorema.